Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una empleada doméstica negra ocultó su condición de piloto de combate durante 8 años, hasta que la obligaron a subir a la cabina. Fue 8 largos años. Sonora Fields, una mujer negra de unos 40 años, caminaba en silencio por los pasillos de un base de la Fuerza Aérea de Luisiana armada no con un casco de vuelo, sino con un cubo y una escoba. Todas las mañanas, antes de que el sol penetrara la cálida niebla del pantano, se ponía el uniforme azul oscuro de los trabajadores de mantenimiento, tan liso e impecable como el fuselaje de un avión a reacción en buen estado. Discreto. Reservado. Meticuloso. Así la describieron sus colegas. Pero en el fondo, nadie la conocía realmente. Sus ojos, oscuros y profundos, llevaban las huellas de un pasado denso, lleno de recuerdos que había aprendido a callar. Solo hablaba cuando era necesario. Un hola, un perdón, un luego limpiaré bastaban para llenar sus días. A su paso, algunos jóvenes pilotos apenas levantaban la cabeza. Algunos la saludaban cortésmente, automáticamente, sin siquiera mirarla con sinceridad. La mayoría ni siquiera lo vio. Para ellos formaba parte de la decoración funcional de la base, como una señal de prohibición o un extintor. Una silueta familiar pero invisible. No sabían que aquella modesta mujer, a veces encorvada por el cansancio, había subido en otro tiempo a los cielos entre el estruendo atronador de un F-22 Raptor. No sabían que sus manos, ahora ásperas por fregar los pisos, habían acariciado alguna vez los controles de un avión de combate supersónico a más de Mach 2. En sus viajes, sin embargo, quedó un rigor militar instintivo: su paso firme, sus gestos precisos, la meticulosidad con la que alineaba los productos de limpieza en su carrito, como quien ordena los instrumentos en una cabina. Un rigor que pocos percibían o entendían. Incluso el comandante de la base, el coronel Jeff Rainer, un hombre severo de sienes canosas, no sabía nada de ella. Para él, era solo una empleada más, confiable y silenciosa. Siempre puntual. Nunca una queja. Nunca llegaba tarde. Siempre disponible para trabajar horas extras cuando la base recibía visitas extranjeras. Una perla discreta, le dijo una vez, sin pensarlo mucho, a un oficial de logística. Nunca se había preguntado sobre las razones: quién podría haber empujado a una mujer tan eficiente a aceptar un puesto tan modesto, ni en la mirada furtiva que a veces lanzaba hacia las pistas, cuando los F-22 despegaban con un rugido ensordecedor. Esa mirada no era la de un simple empleado fascinado por los aviones. Era la mirada de un piloto privado de sus alas. Pero nadie se tomó el tiempo de verlo. Y tal vez eso era lo que Nora estaba buscando: ser olvidado. Disolverse en el anonimato. Sobrevivir sin hacer ruido. Lo que nadie sabía era que en su época, su nombre en clave era Sombra la Sombra. Hoy, el apodo era casi profético. No era más que una sombra entre las sombras de esta base, una antigua leyenda silenciada. Hace 10 años Nora Fields no era una simple trabajadora de mantenimiento a la que uno pasaba sin decir palabra. Llevaba con orgullo su uniforme de vuelo, luciendo las alas plateadas de los pilotos de combate en el pecho. En los pasillos de la Fuerza Aérea, era conocida por su indicativo de radio: Capitana Nora Shadow Fields. Sombra, porque apareció silenciosamente, golpeó con precisión y desapareció sin dejar rastro. Fue una de las primeras mujeres negras en conquistar la cabina del F-22 Raptor, el avión de combate más avanzado de su generación. No fue un privilegio, fue una victoria arrebatada a costa de noches de insomnio, entrenamientos incansables, misiones donde no se permitían errores. En un entorno dominado por hombres, a menudo hostil a la diversidad, ella se había impuesto no por favor, sino por excelencia. Su historial en simulación era impresionante. A ningún piloto le gustaba que la compararan con ella durante los ejercicios, porque los superaba metódicamente, sin crueldad, pero sin concesiones. Sus reflejos eran agudos, su análisis táctico, temido. Interpretaba el radar como otros leen la música. Y entonces todo se vino abajo. Fue durante una gala militar anual en una habitación iluminada por llamativas lámparas de araña, su destino cambió. Esa noche, llevaba un vestido sobrio, una inusual ruptura con su uniforme. Estaba hablando con unos colegas cuando un hombre se acercó: General Conrad Albert, condecorado, respetado y temido.
Se acercó a ella con la sonrisa depredadora de quienes confunden poder con derechos. Sus palabras se disfrazaron de cumplidos, pero sus intenciones eran claras. Una mujer como tú no debería quedarse sola esta noche. Nora lo apartó con firmeza, pero con calma. No gritó. No intentó humillarlo. Simplemente puso un límite claro. Pero algunos hombres poderosos viven las negativas como declaraciones de guerra. Al día siguiente, comenzaron a circular los primeros rumores, insinuaciones sobre su actitud, dudas sobre sus informes de misión. Un mes después, una investigación interna se abrió sobre él. Buscaron la falla. Y la encontraron, un formulario administrativo mal firmado, data de 2 años antes. Un pequeño error que cientos de oficiales cometían cada año sin consecuencias. Pero en su caso, fue la excusa perfecta. Suspensión temporal para reevaluación de sus funciones. Ese fue el veredicto. Sin audiencia. Sin abogado. Sin posibilidad de defenderse. Su unidad fue disuelta. Sus asignaciones fueron retiradas. Y silencio cayó sobre aquellos que una vez la habían saludado con orgullo. Algunos colegas murmuraron su apoyo en privado, pero nadie se atrevió a enfrentarse al general Albert. Era demasiado poderoso. Demasiado peligroso. Nora se encontró a sí misma aislada, rota, borrada del sistema al que había servido con lealtad. Y como ya no tenía red, ni ingresos, ni posibilidad de reincorporarse, hizo lo que había jurado no hacer nunca, aceptar un trabajo civil, lejos de cabinas y mapas tácticos. Irónicamente, el puesto disponible resultó ser en la misma base donde había liderado escuadrones, dio instrucciones de combate y llevó a cabo simulaciones de líder de escuadrón. Ahora estaba fregando el lugar donde antes había planeado aproximaciones. Cada rincón de la base le recordaba lo que había sido. Cada motor de avión que rugía en el cielo resonaba como un fantasma de su vida anterior. Pero Nora no estaba llorando, ella lo asimiló todo. En silencio. Con dignidad, ella estaba esperando. Quizás una señal. Quizás algún día. Una mañana calurosa y húmeda, la base aérea militar bullía como una colmena. Banderas extranjeras ondeaban junto a la bandera estadounidense. Delegación de altos funcionarios militares europeos y asiáticos había aterrizado unas horas antes para observar un ejercicio conjunto demostrando las capacidades de la élite aérea estadounidense. En el programa, un vuelo táctico complejo con el F-22 Raptor, el buque insignia de la superioridad aérea estadounidense. Una demostración que pretendía impresionar a los aliados y afirmar el dominio estratégico de la Fuerza Aérea estadounidense. Pero apenas 2 horas antes del despegue, una emergencia sanitaria ensombreció los preparativos. Los 2 pilotos planificados para la demostración, recientemente regresaron de un despliegue en África Occidental, fueron colocados en cuarentena preventiva tras una alerta sobre posible exposición biológica. El protocolo era estricto. No se permitían vuelos. Coronel Jeff Rainer, pálido, caminaba nervioso por el hangar, gritando órdenes en su walkie-talkie, pidiendo reemplazos, pero todos los pilotos calificados estaban en una misión o eran demasiado jóvenes para correr el riesgo frente a generales extranjeros. Reinó un silencio tenso. Millones de dólares, una reputación y acuerdos estratégicos dependían de esta manifestación. Cancelarla sería una afrenta diplomática. Fue en ese momento cuando se alzó una voz baja, casi interrumpida por el rugido lejano de un avión. Un viejo mecánico, Hank Delroy, un ex suboficial y discreto amigo de Nora, se inclinó hacia el coronel. «Coronel. Hay alguien aquí que puede volar ese Raptor mejor que cualquiera de sus hombres». El coronel levantó una ceja con fastidio. «¿OMS?» «Nora Fields». Una carcajada desdeñosa surgió de la boca de Rainer. «¿Te refieres a la señora de la limpieza? ¿La que friega el suelo del vestuario de los pilotos?» Pero Hank no se rió. La miró fijamente. «Hablo de la capitana Nora Shadow Fields. 164 misiones, 1280 horas de vuelo. Silver Star, es comandante del Escuadrón Viper 5. El coronel dejó de sonreír. Miró fijamente al mecánico, como si sus palabras vinieran de otro mundo. Unos minutos más tarde on-fit venir Nora a hangar con prisa. Llegó todavía vestida con su ropa de trabajo, escoba en mano, con una mancha de detergente en la manga. A su alrededor, los ojos se giraron, burla para algunos, intriga para otros.
El coronel, con los brazos cruzados, la observó durante un buen rato, incapaz de creer que una mujer tan simple e invisible pudiera algún día estar tan cerca de las nubes en una misión de combate. ¿De verdad eras piloto, Fields? Su voz estaba cargada de escepticismo, casi de desdén. Nora lo miró directamente a los ojos. Sin temblar. Sí, señor. F-22 Raptor. 164 misiones. 1280 horas de vuelo. Estrella de plata por la Operación Cielo Negro. Entrenado en Nellis. 2 años como instructor en Langley. Número 3 en simulacros de combate a nivel nacional. Y silencio ensordecedor cayó en el cobertizo. El coronel apretó los dientes. Ya no podía permitirse la duda. El tiempo se agotaba. Las delegaciones esperaban, los radares estaban listos y el mundo observaba. Prepáralo, dijo secamente. Un joven oficial la acompañó hasta el vestuario. Lentamente se puso un traje de vuelo nuevo, como un patrimonio redescubierto, luego se colocó el casco bajo el brazo. Cuando entró en la cabina sus dedos rozaron cada control como quien acaricia un instrumento sagrado. Cerró los ojos un instante. 10 años de silencio. 10 años de traición. 10 años de luto. Y sin embargo, todo seguía allí. El motor del Raptor rugió, el Air vibra. En tierra, los técnicos habían guardado silencio. Los generales extranjeros, reunidos en la torre de control, observaban, sin saber quién era el piloto. La pantalla del radar se iluminó. Entonces, el cielo se abrió. Nora mostró todo su arte. Ascenso vertical a 60 grados. Paso a baja altitud en vuelo invertido cerca de la torre. Maniobras evasivas postcombustión. Curvas cerradas y cerradas. Simulación de combate con objetivos virtuales y esquiva ultraprecisa. En la torre de control los oficiales internacionales se pusieron de pie, incrédulo, fascinado por la fluidez de las maniobras. ¿Quién es este piloto?, preguntó un general japonés. Es un demonio en el aire, murmuró un observador alemán. Al regresar a la pista, el ruido del motor se fue apagando poco a poco, reemplazado por un silencio casi religioso. Nora levantó lentamente la visera de su casco, revelando un rostro marcado por el esfuerzo, la determinación, pero también por una forma de liberación. A su alrededor, todo el personal de tierra contenía la respiración. Sus ojos estaban fijos en ella, atónitos e incrédulos. Algunos pilotos, que antes la habían ignorado o despreciado, ahora la miraban con una mezcla de admiración y asombro. Un joven piloto, todavía pálido, dio un paso adelante tímidamente, sus ojos brillando con una nueva comprensión. ¿Quién eres realmente?, preguntó con voz temblorosa. Nora, con la cabeza bien alta, respondió simplemente. Solo alguien a quien intentamos silenciar. Estas palabras resonaron como un trueno en el aire caliente de la base. En cuestión de horas, la noticia corrió como la pólvora por toda la base militar. Los rumores se convirtieron en conversaciones acaloradas. Compañeros, antiguos camaradas de Nora, comenzaron a emerger de las sombras. Se desenterraron documentos olvidados de los polvorientos archivos, revelando su historial, sus elogios, pero también las oscuras razones de su exclusión. Las cadenas militares oficiales, y pronto las redes sociales, amplificaron la noticia. Foros dedicados a veteranos, pilotos y defensores de los derechos civiles aprovecharon su historia. Testigos que antes habían permanecido en silencio comenzaron a hablar, compañeros de vuelo, instructores y mecánicos, todos confirmando la historia de Nora. Relataron la admiración que inspiraba, pero también la injusticia que había sufrido. Bajo creciente presión, las autoridades militares abrieron una investigación oficial sobre las acciones del general responsable de su derrocamiento. Las acusaciones de discriminación racial, de acoso sexual y de abuso de poder fueron sacados a la luz. Ante la evidencia, el general se mostró retrasar, luego procesado ante un tribunal militar por sus actos. El Pentágono, en una declaración solemne transmitida por Televisión Nacional, emitió una disculpa pública a Nora Fields, reconociendo la gravedad de los errores cometidos y saludando su coraje y dedicación. Este gesto, aunque tardío, fue una gran victoria no solo para Nora, sino para todos aquellos que, en la sombra, habían sido víctimas de prejuicios e injusticias.
En los días siguientes, Nora fue invitada a testificar ante el Congreso sobre la discriminación en el ejército. Su voz, antes silenciada, se convirtió en una poderosa fuerza de cambio. Los medios de comunicación la apodaron la sombra que se levantó y su historia inspiró reformas destinadas a garantizar un entorno militar más equitativo e inclusivo. Pero para Nora, más allá de los focos, estaba sobre todo la profunda satisfacción de haber encontrado su verdad y haber, finalmente, hecho oír su propio vuelo. Unos meses después, tras una intensa ola de apoyo público, presión política y revisión interna de expedientes cerrados, Nora Fields fue reincorporada oficialmente al ejército. Pero no simplemente para devolverle lo que le habían quitado injustamente. No. Esta vez ella regresó aún más alto. El Departamento de Defensa, en un gesto simbólico y estratégico, le ofreció un puesto de rara estatura, director nacional de formación de pilotos de caza, un puesto prestigioso, ocupar una oficina en el Pentágono pero operar por encima de todo sobre el terreno. En todas las principales bases aéreas del país ahora tenía autoridad sobre varios escuadrones. Supervisaba el entrenamiento de cientos de reclutas y lideraba reformas en los programas de élite. Su voz se había vuelto central en las decisiones estratégicas de la Fuerza Aérea. Su experiencia, su silencio transformado en palabra, se había convertido en una fuerza que nadie podía ignorar. Durante su primer discurso ante los jóvenes graduados de la Academia de Colorado Springs, hizo una pausa, miró a la multitud con una mirada que era al mismo tiempo amable y decidida y dijo: «Tuve que guardar silencio durante 8 años. Me quitaron las alas, el nombre, la voz. Pero hoy hablo por todos aquellos que fueron borrados. Ya no vuelo solo por mí, yo vuelo por ellos». Estas palabras resonaron en los medios de comunicación de todo el mundo. Carteles, citas y discursos de graduación las convirtieron en un símbolo. Se estaba escribiendo una nueva página en la historia militar, y Nora fue su pluma. En homenaje a su valentía, perseverancia y resiliencia, la base donde había trabajado como limpiadora, la misma base donde una vez fue borrado, decidió cambiar el nombre de su centro de entrenamiento aéreo. Hoy en día, una placa de bronce brilla a la entrada del Centro de Entrenamiento Aéreo Capitana Nora Fields, en el que podemos leer: «Aquí la sombra se ha convertido en luz». En la pista, bajo el brillante sol de Luisiana, los jóvenes reclutas a veces se encuentran con un silueta elegante, derecha, casco bajo el brazo, gafas con reflejos dorados, caminando con esa facilidad que solo poseen quienes han desafiado la gravedad. Ella no habla mucho. Observa, corrige, a veces sonríe. Pero en su mirada, está el cielo. Una leyenda viviente. Un superviviente. Un general de almas. Porque Nora Fields nunca dejó de creer en el poder de la altitud. Incluso cuando el mundo quiso clavarla al suelo.